Bienvenidos a Scholartic. Hoy vamos a intentar recuperar parte de lo que hemos aprendido, ¿no?, a lo largo de estos encuentros en nuestra comunidad, ¿no? Lo primero que hemos aprendido es la importancia del talento humano. Cada vez es mucho mayor en las sociedades actuales, ¿no? Por lo tanto, justamente la sociedad ahora pone el foco en la educación y sobre todo valora muchísimo lo que es la competencia del individuo de aprender a aprender, y esa es, digamos, la característica más importante de las sociedades actuales, ¿no? Educar, por tanto, debe ser educar para lo desconocido también, eso lo hemos aprendido, donde hay un encuentro total entre todo lo que es el entorno físico y el entorno tecnológico, y sobre esto tenemos mucho que reflexionar. Eso también lo hemos aprendido a lo largo de nuestros encuentros, es decir, el centro educativo tiene que estar muy abierto a todas sus relaciones con el entorno social y sobre todo también con el entorno educativo. Otro aspecto fundamental de la educación actual es la innovación, pero la innovación desde un punto de vista conectado. No solamente una innovación aislada, sino una innovación donde todo gira en mi conexión del centro con otros centros, de mi aula con otras aulas y de mis alumnos con otros alumnos. Por lo tanto, es otro elemento fundamental, el conectivismo, la figura del profesor como diseñador de experiencias educativas ha sido algo que nos ha venido acompañando a lo largo de todos los encuentros. El profesor ha de despertar y también dar respuesta a la materia prima principal de nuestros alumnos, que es su curiosidad. Y esto es fundamental en la nueva educación, es decir, conectar con el alumno y que el alumno conecte con su entorno en todo este conectivismo del cual os estoy hablando. Todo esto lo hemos aprendido, ya os digo, a lo largo de todos nuestros encuentros. Pero fijaros, por otro lado, sabemos que los sistemas educativos ponen un enfoque fundamental en la evaluación del alumno y la importancia del currículum cerrado. Y aquí también tenemos que parar un poco a reflexionar sobre ello. Es decir, ¿cómo entendemos la evaluación? La evaluación desde un punto de vista legalista realmente lo que vale simplemente es cuánto ha aprendido nuestro alumno. Realmente cuando nosotros hablamos de evaluación lo que intentamos es ver cómo hemos podido ejecutar nuestra política educativa dentro de nuestro aula, dentro de nuestro centro, estudiar cuáles han sido las desviaciones y atajar, digamos, o atacar estos errores que hemos podido haber cometido. Es decir, aquí ya vemos una divergencia. Por eso nos preguntamos si son las reformas educativas actuales las preponderantes hoy mismo en nuestra sociedad, en todos los países que vamos aprendiendo, ya sea en España, ya sea en Colombia, en todos los países, digamos, que dan respuesta a este nuevo paradigma educativo. Es decir, cada vez más vemos cómo, desde un punto de vista legal, la evaluación es un aspecto total y absolutamente legalista, mientras que para nosotros la evaluación forma parte de un proceso de cambio, un proceso continuo de repensar mi actividad como docente y repensar mi actividad como centro. Y esto, digamos, debemos ir un poco acomodando. Otro elemento fundamental, y esto también os hemos intentado mostrar dentro de estos encuentros, es cómo el centro es la unidad de cambio educativo. Es decir, no nos sirven profesores aislados, necesitamos profesores en comunidad, dentro de su propio centro educativo. Hemos visto cómo colectivos como Asoka realmente son o lideran gran parte de estos cambios educativos. Os hemos acercado el Colegio Padre Piquer, por ejemplo, y vemos cómo ellos repiensan, digamos, su centro como un todo en conjunto. Es decir, muchas veces nos asustan estos profesores ultra innovadores, pero que están aislados dentro de su centro. Necesitamos equipos de transformación. El centro educativo, por tanto, es la unidad de cambio. El centro es un sistema abierto y esto también es fundamental y trascendental entenderlo dentro de la nueva realidad educativa. Los equipos directivos de los centros educativos son líderes del cambio, son potenciadores
del cambio y así también lo hemos visto a lo largo de estos meses. ¿En qué nosotros basamos el cambio? Fijaros, muchas veces entendemos que el centro educativo es base en la mediación y en la empatía, y esa ha de ser la cultura básica de toda institución educativa. Creemos que el cambio ha de orientarse a aulas transparentes, a currículos personalizados, a familias integradas, a tecnologías ubicuas. Es decir, fijaros cómo nosotros entendemos la tecnología como algo transparente. ¿Qué podemos deciros dentro de Scholartic? La tecnología ha de formar parte desde el principio hasta el final del sistema educativo. Creemos en tres bases de todo sistema educativo. Creemos en, evidentemente, contenidos, en currículum, creemos en tecnología, pero no nos podemos olvidar de la metodología. Fijaros, todos los centros más innovadores que hemos visto nos han mostrado una triple ruptura. Hemos visto rupturas espaciales, es decir, hemos visto agrupaciones de alumnos que no tienen en cuenta tanto su edad como sus intereses. Hemos visto rupturas didácticas y posiblemente el aprendizaje de servicio o el aprendizaje basado en proyectos son grandes paradigmas de estas rupturas totalmente didácticas y por tanto también el tercer elemento metodológico. Y por tanto, fijaros, el docente es ese centro, es esa cadena de transmisión de este cambio continuo que ha de vivir un centro educativo. El docente consistentemente ha de estar presente en todas las etapas del cambio educativo. Fijaros, por eso siempre nos surge una duda, si es la innovación educativa en nuestros centros es una norma o es una excepción realmente dentro de los centros educativos. Y esta reflexión me gustaría que todos la hicierais, ¿no? Es decir, ¿dónde está la innovación? Porque muchas veces nos hemos encontrado muchos profesores innovadores, pero como os decía antes, aislados. Y a nosotros no nos, entre comillas, no nos interesan profesores aislados, sino profesores realmente dentro de un centro educativo. Dentro de un centro educativo que realmente cree y participa de un cambio educativo moderno y actual. Esta es, digamos, la educación del siglo XXI en la cual creemos. Una educación en la cual el alumno es el centro, evidentemente, el profesor es un diseñador de experiencias educativas y una gran masa de unión, un cemento que nos une todo, que es esta curiosidad del alumno. Y nosotros tenemos que dar respuesta, sobre todo desde un punto de vista de la innovación educativa. Espero que te unas a nuestro debate, que nos digas si estamos o no estamos acertados o si tienes otra forma de entender todo esto. Pero la pregunta que os lanzamos desde Scholartic es si la innovación es una norma o es una excepción. Si solamente tenemos profesores innovadores aislados o realmente la innovación está dentro de la cultura de nuestros centros educativos. Participa. Muchas gracias.